Que el Señor te bendiga y te guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dice la palabra que el Señor se agrade de ti y Él te responda a tus oraciones, te envía ayuda desde su santuario. Cuando Él se agrada de ti, Dios va a hacer tu bendición. Y miren lo que dice la palabra en la traducción viviente. Léalo conmigo a la voz de 3, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Todos otra vez, ponme la Reina Valera ahora. Miren lo que dice. Dios se vuelve tu enemigo y pelea contra ti. Cuando la gente dice, qué raro, pero no me sale nada. Hago una cosa, otra cosa y todo un fracaso en la vida. ¿No será que Dios está peleando contra ti o se ha vuelto tu enemigo? Dice la palabra, todos vamos a leer la Reina Valera de los chicos, por favor, una sola persona que me atiende ese bebé, los demás se sientan. Reina Valera dice 1963, versículo 10, 1960, a las voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte, lean. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual descendió el enemigo y él mismo peleó contra él. Tome asiento esta mañana. La palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra, hermano, en el versículo 10, esta palabra guárdela en su corazón. Esa palabra no es solamente para mí, es para todos nosotros esta mañana. No es solamente para usted, es para mí también. ¿Por qué Dios se vuelve nuestro enemigo? ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha vuelto tu enemigo? ¿Has pensado que alguna vez Dios se puede volver tu enemigo? ¿O no? Primera vez que lee usted ese versículo, ¿no? ¿Alguna vez Dios se ha hecho tu enemigo? No sabes. Porque puede que sea tu enemigo y tú ni siquiera lo sepas. Puede que Dios se vuelva tu enemigo y tú ni siquiera te has dado cuenta. Y dice la palabra, hermano, el pasaje dice, y Él mismo peleó contra ellos. Hay otra versión en la Biblia latinoamericana, dice, y Él se convirtió en su enemigo y Él mismo les hizo la guerra. Wow. Y dice la palabra, y Dios le hizo la guerra a esa persona. ¿Cuándo Dios se vuelve tu enemigo? Cuando Él te hace la guerra a ti. ¿Saben? ¿Qué cosa significa? Dice la palabra, ¿por qué Dios se vuelve nuestro enemigo? Y por qué Dios nos hace la guerra. Vaya conmigo otra vez. Dice, ¿por qué ellos a 1960? ¿Por qué Dios se vuelve su enemigo? ¿Por qué Dios te hace la guerra? ¿Por qué? Vamos, léalo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Israel? Fueron rebeldes contra Dios. Dice la palabra, y fueron rebeldes contra Dios. Ahora, ¿qué cosa es ser rebelde? Dice la palabra rebeldía viene de la palabra hebrea meri. Nunca llame meri a alguien. Dice la palabra meri, significa rebelde. Ahora, ¿qué cosa es ser rebelde? Es obstinado. Es una persona de dura cerviz. Es una persona que se niega a inclinarse para recibir instrucción. Wow. Es una persona que no quiere obedecer la instrucción de Dios. Es una persona que no quiere obedecer un mandamiento de Dios, o un mandamiento o una instrucción de tu autoridad. Yo quiero que tú sepas, no importa si eres joven o eres adulto, todos nosotros tenemos autoridades.
Y una autoridad es nuestros padres. Tú tienes que obedecer a tus padres a menos que ellos vayan en contra de la voluntad de Dios. Si tu papá te dice a tu hijo, no, vamos a tomarnos una cerveza, tú no puedes obedecer. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis en vino. Un día mi compañero de estudios me contó que su papá lo llevó a un lugar de prostitución para que él se volviera hombre. Él tenía 15 años. Le dijo a su hijo, yo quiero que te vuelvas un hombre, te voy a llevar a este lugar. Si esa persona, siendo tu papá, que es una autoridad, te lleva a hacer cosas contra Dios, tú no puedes obedecer. Tú vas a obedecer a tus padres hasta donde ellos amen y sirvan a Dios. Cuando nuestros padres se rebelan contra Dios, la Biblia te dice que tú no puedes obedecer. Fíjese, hermano, ayer en la cena de Pascua, la Biblia dice que Dios nos estaba invitando a nosotros a una reunión especial. La cena de Pascua, hermanos, es una reunión donde Dios te está convocando. Es como que la persona que... ¿Cuántos aman a Dios aquí? Dice la palabra, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y Él dio la instrucción, yo quiero reunirme con ustedes. La Pascua es un día especial. Cuando nosotros nos reunimos con Él, es como alguien que tú amas, ¿no? Y te cita a una reunión especial. Si tú amas de verdad, vas a llegar. Pero si tú no le amas, tú nunca vas a ir a esa reunión. Y dice la palabra, una persona obstinada es que no quiere recibir instrucción, no quiere recibir un mandamiento. ¿Qué más dice la persona rebelde? Dice, es una resistencia deliberada a la autoridad. Me resisto abiertamente a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, dice la palabra rebeldía, es ser contencioso, es tener una actitud de desafío verbalmente. Es tener una actitud de desafío. Y hoy vamos a ver 3 cosas por las cuales Dios te vuelve a volver su enemigo. Y una de ellas, hermano, es la rebelión. Y dice la palabra que Coré, Datán y Abirán, cuando Moisés les llama y le dice, ven, quiero conversar contigo. Ellos dije, no me da la gana de ir, yo no quiero ir. ¿Quién eres tú para mandarme? Cuando tú también te comportas así con una instrucción de tus padres, a mí no me da la gana de escuchar a mi papá, a mi mamá. Cuando tú te comportas así con una autoridad espiritual, tú debes tener mucho cuidado. Dice ser contencioso. A veces los hijos, hermanos, no entienden por qué papá, mamá le dan instrucciones, por eso fracasan en la vida. No sé, ¿cuántos de ustedes han visitado un penal, una cárcel? Levante su mano alguna vez. 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas. Yo he ido al penal, hermano. Y el 99% de las personas, cuando tú le preguntas ¿por qué estás aquí?, ¿saben qué me contestan? Porque no hice caso a mis padres. Porque hice lo que a mí me daba la gana hacer. Hermano, la vida, muchas veces nosotros pensamos que, ¿qué van a pensar esos viejitos? ¿Qué cosa tendrán? No, yo sé, yo soy mayor de edad, te van a decir. Pero si tú haces esto, tú estás poniéndote en enemigo contra Dios. La Biblia dice, maldito aquel que deshonra a su padre y a su madre. Imagínese, hermano, el peso que tiene esa palabra. Ser contencioso. Dice, ¿qué significa rebeldía? Rebeldía significa desafiar continuamente. Tú dices una cosa y él dice otra cosa. Tú dices una cosa, él dice otra cosa. Tú mandas una instrucción, él hace otra cosa contraria a lo que tú dices.
Es un desafío continuo y voluntario al pacto de Dios y a sus mandamientos divinos y a las instrucciones de las personas que están en la autoridad. La Biblia dice que Moisés dio una instrucción como líder de la congregación y ellos abiertamente desafiaron a Dios. Y dice la palabra, otra vez, miren lo que dice, no solamente, hermano, se volvieron, dice, ellos se hicieron rebeldes. ¿Qué más hicieron? El versículo 10, en la Reina Valera, ¿qué más hicieron? O sea, para que Dios se vuelva tu enemigo, no solamente tienes que ser rebelde, sino hay algo más que tú haces. Dígalo fuerte, ¿qué más hicieron? No le escucho, ¿qué más hicieron? Hicieron enojar su Santo Espíritu. Hermano, la otra versión dice, ofendieron a Dios. Cada vez que nosotros hacemos eso, la gente no sabe que a veces cuando abiertamente desobedecemos, nosotros estamos siendo, hermano, estamos ofendiendo a Dios con nuestra actitud. Estamos ofendiendo a Dios con nuestro comportamiento. Dice, hermano, ellos violaron el pacto que tenían con Dios. Le causaron daño. Hicieron enojar su espíritu. Dios se transformó, de su protector se convirtió en su enemigo. La conducta de ellos determinó el juicio y que Dios peleara contra ellos. Hermanos, a veces la gente dice, pero ¿cómo Dios se va a enojar? Si Dios es santo, Dios es bueno. No, Dios se enoja. Y Dios se enoja como un juez cuando, hermano, la persona que está juzgando abiertamente ignora sus advertencias. Le dice, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces va a tener que dictar una sentencia. La palabra enojar también viene con contristar. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Nosotros tenemos una relación filial, pero también tienes que saber que Dios, como tu Padre, te va a corregir. Y dice la palabra, y te va a azotar. Fuerte, hermano. A mí me llamó la atención ese pasaje, porque Dios nos azota cuando somos sus hijos, dice la Biblia. Ahora, vaya al libro de Hebreos, no le estoy mintiendo. No dice te castiga, dice te azota. Y hay una tremenda diferencia, hermano, entre castigarte y azotarte. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 6. La Reina Valera, miren lo que dice. ¿Cuántos son hijos de Dios? 3 personas ya los demás ya no son hijos de Dios. Cuando se trata de esto, ya no eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si eres hijo de Dios, tú tienes que esperar esto también. Léalo conmigo a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3 fuerte. No, todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3 fuerte. ¿Qué le hace al que le recibe por hijo? ¿Qué le hace? Dígalo fuerte, ¿qué lo hace? ¿A quién alguna vez lo han azotado? ¿Te han azotado? Porque castigar es una cosa, azotar es otra. Y los que somos de la promoción antigua nos azotaban, ¿no? La mamá agarraba, hermano, el chocolate, ¿no? Le decían chocolate, le decían caramelo. ¿Cuál era el caramelo? Las 3 puntas. Y eso es azotar. Y eso nos ayudó, hermano, a que nosotros obedeciéramos, porque muchos de nosotros estaríamos perdidos si no nos azotaran. Ahora, cuando no nos han castigado correctamente, porque a veces
El problema es de que los padres de familia también no han aprendido a corregir. Tú no debes corregir o castigar o disciplinar a tu hijo cuando te llega al colmo. Porque le dicen: Juanito, no metas tu manito en el enchufe. Juanito, por favor. Juanito, escúchame, Juanito. Y Juanito no hace caso. Cuando Juanito, hermano, le revienta el colmo, lo agarran, lo sacuden del pelo, lo meten, hermano, a la lavadora, no, a la ducha, lo bañan con agua fría. Por eso mucha gente asocia la ducha con castigo, por eso a veces no se bañan. No se huela, hermano, no lo huela a su hermano. Están oliendo. Dile: nunca te han castigado, sino si huele mal, dile: no te han castigado. Entonces nosotros tenemos que decir, enseñar a tus hijos, corrige a tus hijos correctamente. Va la primera, va la segunda, la tercera te llevo a un lugar privado y ahí te doy. Pastores, que son niñitos, no saben. Yo le cuento mucho la historia de mi hija Sara. Por eso cuando los aborteros asesinos quieren matar a los niños, ellos dicen: no, ellos no son seres humanos hasta que nacen falsos, son unos criminales. Por eso en estas elecciones usted no puede votar por esa gente que está a favor del aborto y de los homosexuales. Y no puede votar por una persona de izquierda, un socialista. Los socialistas odian a los cristianos. Los socialistas y los comunistas son ateos. Es como un judío que esté a favor de un nazi. Los nazis matan judíos. Entonces es incongruente que un cristiano, siendo cristiano, quiera votar por un socialista, un izquierdista. Dile a la persona: ten cuidado por quién vas a votar. Luego te vas a, hermano, arrepentir. Como pasó con la última votación del sombrerito. Lamentablemente, hermano, la gente cristiana votó por él. ¿Por qué? Porque aún los cristianos tienen resentimiento en su corazón. No puede tener usted amargura y resentimiento en su corazón por las personas que prosperan. Si tú tienes a Dios y eres una persona responsable, vas a salir adelante. Aunque no me diga amén, así es, hermano. Envidiando a las personas, usted no va a tener absolutamente nada. Oyendo a esa gente que odia a las personas que tienen, usted no va a salir adelante. Yo trabajaba y estudiaba. Mis padres no me dieron mi carrera profesional. Mi padre a los 14 años tuvo un accidente, me dijo: yo te he dado la primaria y la secundaria, ahora depende de ti si tú eres profesional. Yo caminaba a la ciudad universitaria, en la ciudad de Huancayo, 4 kilómetros para estudiar. Me subía y hermano, a los políticos le daban el burro, un carro donde los llevaban gratis a esos vagos. Y yo veía esos vagos que vive el Partido Comunista metidos al frente de la universidad bebiendo y amenazando a los profesores para darles una buena nota. A ellos les daban comedor, les daban movilidad, para que sean muchos de ellos, la mayoría de ellos, vagos sinvergüenzas, borrachos. Y no tengo vergüenza en decirlo. Y yo tenía que caminar a pie desde la ciudad universitaria hasta la comisaría del Tambo, donde quedaba mi familia, mi casa. Y estudiaba y trabajaba en las noches. Y así me hice profesional. Nadie me regaló nada, hermano. Y gracias a Dios que conocí a Dios, que me ayudó a salir adelante. Porque si conoces a Dios, tú vas a salir adelante. Yo dije, si conoces a Dios, Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Si tú eres obediente a sus mandamientos. Pero si tú eres un sinvergüenza, tú no vas a poder salir adelante. Dios no bendice a los rascapanzas. ¿Está aquí, no, hermano?
Ahora, no crea que trabajando duro usted sale adelante. Los agricultores trabajan duro, no salen adelante. Usted tiene que tener a Dios, y Dios le va a dar recursos, Dios le va a dar sabiduría, Dios le va a dar inteligencia, y usted va a prosperar, hermano. No solamente trabajar duro. Yo no sé por qué le estoy diciendo, se acercan las elecciones, usted tiene que tomar una decisión correcta. Me decía, pastor, pero Rafael López Aliaga no es cristiano. Nosotros estamos buscando un pastor para ser presidente. Donald Trump está sacando a Estados Unidos adelante, hermanos. Pero es mujeriego y la gente quiere que sea perfecto. Cuando tuvieron a un hombre drogadicto en el gobierno y no decían nada. Usted sabe de quién estoy hablando. Han tenido ladrones, han tenido asesinos. Pídale al Señor dirección para votar, porque se acercan nuestras elecciones. Este país, como profeta de Dios le digo, los 7 años que vienen son 7 años de abundancia y prosperidad para este país. Vienen años, hermanos, poderosos, y necesitamos una persona responsable con la economía de este país. Ha comenzado, me decía Waldo, la construcción de la carretera Huancayo-Lima. Está comenzando otro puerto en Corío. Hay un segundo puerto, hermano, en el sur. Va a comenzar cerca de 20 proyectos millonarios en este país. Los ojos de Europa, de Asia, están viniendo a este país. 500 empresas han abierto, hermano, en Perú. 500 empresas antes que termine el 31 de diciembre del 2025 pidiendo autorización de operación en Perú. Perú va a comenzar a prosperar económicamente. No tome la decisión equivocada de votar por un demente, por un loco, socialista, ladrón, lleno de envidia en su corazón. La Biblia dice, por esta causa hicieron enojar mi espíritu, porque aún el pueblo de Israel, hermano, fue detrás de cosas contrarias a la palabra de Dios. Y dice la Biblia, ofendieron. Él los disciplinó. Volvamos a 63:10. Ellos ofendieron su Santo Espíritu. Este es el año del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado qué cosa ofende el Espíritu Santo. Hermano, ofender habla de un insulto personal, de causarle daño, de dolor. ¿Qué es lo que pasó en Israel? ¿Qué pasó en Israel, hermanos? Vaya conmigo a Números 16. ¿Qué cosa ofendió el Espíritu Santo? Que Dios destruye a las personas. No solamente a las personas, Dios destruye su pueblo. Dios, hermano, enjuicia a sus hijos y les quita la vida. Fuerte es la palabra de Dios. Números 16 dice la palabra de Dios. Esto es uno de los pecados. Tenga mucho cuidado con esto. Números 16 dice la palabra del Señor en el versículo 1. Léalo conmigo a la voz de 3. En la nueva traducción viviente dice: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coab, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijos de Pelén, de la tribu de Rubén. Diga conmigo, estas personas eran líderes. Vamos a decirlo fuerte, estas personas eran líderes. Y dice en el número 2, ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran prominentes miembros de la asamblea. ¿Quién se rebeló contra Moisés? Hermano, dice la palabra, 50 jefes de la comunidad eran miembros prominentes, o sea, eran gente importante en la iglesia del Señor. Y ellos se levantaron contra Moisés. ¿Qué cosa dice? Hicieron el versículo 3, dice: todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo?
Ellos estaban diciendo: ustedes se creen mejores que nosotros, ustedes se creen que son nuestros líderes, ustedes se creen superiores. Y la pregunta es: ¿Moisés era superior a estos líderes o no? No, pastor, todos somos iguales delante de Dios. Falso. Todos somos delante de Dios iguales cuando vamos a ser juzgados, pero no todos, hermanos, tenemos la misma función. Al no tener la misma función, no todos somos iguales. Moisés tenía una función mayor que estas personas. Por eso Dios hablaba con él cara a cara, dice la palabra. Y ellos se levantaron contra Moisés porque ellos querían el sacerdocio. Ellos decían: no, yo merezco el liderazgo. ¿Saben quién era Coré? Estaba estudiando la palabra y Coré era un primo de Moisés. Yo no sabía que Coré era primo, era un familiar. Aarón era su hermano, era sacerdote. Moisés era el líder, Aarón era su hermano y Coré era un primo. Él decía: a mí me toca también porque yo soy familia de Moisés. Y hermano, no importa si es tu familia o no, hay personas a quien Dios escoge. Cuando tú tengas liderazgo, tú no puedes poner a tu hermano, a tu primo, a tu esposo, a tus hijos para servir a Dios porque tú quieres. Hay cosas, hermano, que Dios va a hacerlo. Ciertamente hay una descendencia que Dios respeta, pero si esa persona no quiere servir a Dios, Dios no lo va a usar. No porque es tu hermano, no porque es tu primo, no porque es tu amigo o porque es qué sé yo, tu sobrino, tú lo vas a poner en el ministerio. Y él se enojó porque no lo habían puesto en el liderazgo. Se sintió humillado cuando ellos no le dieron una posición. Hay veces hay personas que quieren el liderazgo. La pregunta es: ¿estás sirviendo correctamente a Dios? ¿Quieres el liderazgo para comportarte de manera ofensiva a Dios? La Biblia dice, hermano, en Jeremías 48:10, vaya, tenga cuidado. A veces la gente quiere algo que lo que tú estás queriendo te va a traer una maldición a tu vida. Porque tú no eres capaz de sacrificar cosas en tu vida. La pregunta es: ¿eres capaz de sacrificar tiempo? ¿Eres capaz de sacrificar cosas para servir a Dios? Porque a veces las personas quieren cosas, hermano, y no tienen la fuerza ni la capacidad de sacrificar cosas. Miren lo que dice la palabra. Ponla en la Reina Valera. Es lo mismo, pero dice, léalo conmigo, todos por favor. Isaías 48:10, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres, fuerte. Maldito el que tiene indolentemente la obra de su mano, y maldito el que le quiere de su mano. Dice la palabra: maldito el que hiciere indolentemente. ¿Qué significa ser indolente? Hacer las cosas con negligencia. Los que hemos sido llamados, aquí están los ministros de la alabanza, tienen que tener mucho cuidado. Hay veces queremos estar en un ministerio. La pregunta es: ¿vas a hacer la obra de Dios diligentemente? Dice: maldito el que hace indolentemente. ¿Qué significa? El que es negligente. Al que no le importa, tiene un grupo familiar, lo abandonan cuando quieren, lo cierran cuando quieren. Faltan cuando quieren, hermano, a sus compromisos y responsabilidades. Yo recuerdo un día, habíamos ministrado, no sé si Pame fue conmigo, pastora Pame fue conmigo. Habíamos ministrado, hermano, en la selva. Yo me acuerdo que creo que mi hermano fue conmigo. Mi hermano Wilson manejó el carro. Habíamos ministrado en Pangoa. Hermano, 3 días. El sábado en la noche estábamos cansados, pero yo le dije: tengo que llegar al culto de la mañana. Y en Huancayo teníamos 2 reuniones.
Y yo creo que manejó un espacio, yo manejé otro espacio. Estábamos fatigados. Llegamos cerca de las 5 de la mañana y, hermanos, fuimos a cambiarnos, a bañarnos, a ponernos bien para servir al Señor. Hay gente que a veces, hermanos, ni siquiera se aparece. Ay, estoy cansado. Oh, Dios entenderá. Por eso es que a veces Dios no te escoge, Dios te cierra la puerta, Dios se enoja contigo porque tú, después de ser escogido por Dios, haces con negligencia la obra de Dios. Y la Biblia dice fuerte: maldito el que hiciere con negligencia la obra de Jehová. Dice la gente: no, me están maldiciendo, pastor. No te estoy maldiciendo. La Biblia dice: cuando te comportes de esa manera, vas a terminar mal. ¿Y así quieres liderazgo? ¿Así quieres una responsabilidad en la casa? ¿Así quieres un ministerio? Un día un muchacho que estaba sirviendo conmigo, eran las 3 de la tarde y no habíamos almorzado. Y él me dice: pastor, no, yo almuerzo a la 1. En punto yo almuerzo. Y yo le dije un día: cuando tú trabajas secularmente y el jefe te dice quédate, ¿lo haces o no? Sí, me dijo. Fíjate tu pensamiento, le dije. No, ¿cómo si para que un trabajo secular que no tiene que ver con Dios, tú puedes dejar tu tiempo? Y tú puedes no almorzar, pero cuando se trata de las cosas de Dios, uy, sí, hoy yo almuerzo a la 1 en punto. Yo no puedo ir. Me están esperando en mi casa. Perdóneme, hermano, no sea hipócrita. Gente que me dice: ay, pastor, la familia está primero. En Navidad tengo que estar con mi familia. Aquí sabemos que la gente trabaja en la mina. Y trabajan, hermano, por sistema. Te aseguro que no le dicen a su jefe: en Navidad tengo que estar con mi familia. ¿Qué pasa si le dicen eso, David? No les piden. ¿Qué pasa, hermano Wilson, si eso usted dice en la mina? Lo votan. Pero como se trata de las cosas de Dios, no, eso no importa. ¿Se dan cuenta? Que por qué, hermano, Dios se enoja? Porque hacemos indolentemente las cosas de Dios. Porque no nos importa. Y entonces Dios se vuelve nuestro enemigo. Tenga cuidado. Ah, pastor, entonces yo no quiero ningún liderazgo. Peor todavía. Si Dios te llama y tú lo desprecias, peor todavía. Está aquí, no, hermano, porque hay un silencio y sé que la palabra le está ministrando. Pero esto es el peligro del Espíritu Santo. Por eso es importante que tenga cuidado. Porque es un peligro, hermano, tratar con las cosas de Dios. Aquí usted no va a ver ningún santo, usted no va a ver ninguna imagen. Pero yo le puedo asegurar que la presencia de Dios está en este lugar. Yo le dije, yo le puedo asegurar que la presencia de Dios está aquí, que el Espíritu Santo está en este lugar, hermano. Estos fulanos se rebelaron en su corazón. No solamente, hermano, ellos, sino contaminaron el corazón de 250 personas. Dile a la persona que está a tu lado: ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado a quien oyes, hermano, porque puede ser tu propia familia. En mi familia me dijeron: ¿qué vas a servir al Señor? Vas a ser un vago. ¿Por qué no trabajas? Mentira, has terminado tu carrera profesional, me dijeron. Mi propia familia. Es vago. Y por eso, hermano, yo nunca les pedí nada. Hoy en día, quien cuida a mis padres soy yo. Quien aporta para su salud soy yo. Ellos hacen una reunión, un grupo de mis hermanos, sobre todo una parte. Ellos hacen una reunión para hacer una cuota para todos. Pero cuando falta algo y mi madre está bajo mi responsabilidad, nunca los llamo.
el vago, ¿no? El que no quería trabajar. Perdóname que se los diga eso, pero más vale obedecer a Dios que a la gente, sea tu propia familia o no. Aunque usted no me diga amén, así es, mi amado hermano. Cuando Dios te llame, obedece, haz diligentemente las cosas de Dios, entonces no habrá maldición sobre tu vida. Cuando Dios nos desecha, cuando no queremos obedecer sus mandamientos y despreciamos las instrucciones de Dios. Y dice, hermano, se volvió su enemigo. Mire el versículo 24 en adelante del número 16. ¿Qué pasó con esta gente? Dice el capítulo, la Reina Valera, vea la Reina Valera. Estas personas, hermano, comenzaron a querer adorar a Dios, trajeron sus incensarios, ¿no? Porque ellos dijeron, a mí también Dios me usa, yo también conozco la Biblia, dice la gente, ¿no? Es gracioso la gente que no conoce a Dios y cree que conoce a Dios. Y dice la palabra, el versículo 26, y él le habló a la congregación diciendo, Moisés, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no tocáis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, de sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, y ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron a gritos diciendo, porque decían, no nos trague también la tierra. Mira, hermanos, estos eran líderes. Y dice la palabra, se abrió la tierra. Otra versión dice, el infierno se abrió y se los tragó a todos ellos, con toda su familia. Dile a la persona que está a tu lado, no te juntes con un rebelde. Dile, no te juntes con un rebelde, porque el juicio te puede alcanzar. Hermano, estos 250 siguieron a 3 personas, Coré, Datán y Abirán. Coré era primo de Moisés, era su familia. Y Coré no lo castigó, quien fue Dios, porque ellos, hermano, desafiaron la autoridad. Y más aún, tenga cuidado cuando usted desafía una autoridad ungida. La Biblia dice en Segunda de Reyes que unos muchachos insultaron al profeta Eliseo, le dijeron, calvo, sube, calvo. En otras palabras estaba diciendo, calvo, ¿por qué no te vas con Elías? Ese de sube significa, vete como Elías se fue. Se estaban burlando de un profeta y el profeta los maldijo. Y dice la palabra que salieron osos del bosque y mataron a 42 muchachos. Dile a la persona que está a tu lado, ten cuidado, no hagas enojar al apóstol. No te vayas a convertir en sapo. No es una broma, hermano. ¿Está escuchando, pastora Pamela? Hermano, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen la unción del Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿Cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Dígame amén. Si tú te has convertido a Cristo, tú tienes el Espíritu de Dios. Pero si todavía no tienes a Cristo, tú todavía no tienes el Espíritu Santo. Por eso tienes que cuidado con tus palabras, porque tus palabras tienen poder.
¿Cómo le hablas a tus hijos? Este revejido, este lo voy a matar, dice, ¿no? A tu esposo, ¿cómo le dices? Ay, mejor dile a la persona, no hables, ten cuidado con tus palabras, confiesa, no le digas bruja a tu esposa, dile la mujer de Dios, la ungida de Jehová, el regalo de Dios. Dile así a tu esposa. A tu esposo no le digas, este gordo lo quiero cocinar. Dile, tú eres el siervo del Altísimo, aunque me hace renegar. Que tú le hablas a tu pareja, que tú le dices a tus hijos. ¿Cómo te hablas cuando estás frente al espejo? Ten cuidado con tus palabras. Dile al que está a tu lado, creo que te están hablando. Y tú contéstale, a ti también te están hablando. Hermano, la rebelión produce muerte. Dios se hace tu enemigo. Dios mismo, no Moisés. Moisés no dijo nada. Fíjense, Moisés aún oró por ellos. Vaya conmigo al mismo capítulo 16. Dice en el capítulo 16: que el hermano le dice a Dios, Señor, él se enoja ciertamente en su corazón, pero él intercede por las personas, aún por su familia. Vamos a ver en el capítulo 14, vaya al capítulo 14 de Números. En el versículo 11, miren lo que dice capítulo 14, cómo reacciona Moisés. Otra vez el pueblo de Israel haciendo sus majaderías. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? Dios estaba enojado. El versículo 12 dice: los heriré de mortandad y los destruiré. Fíjense qué fuerte. Dios le dice a Moisés: voy a herir y voy a matar a esta gente, y te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué cosa responde Moisés en el versículo 13? En el 13 y 14 y 15, léalo conmigo a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. ¿Qué dice? Todos, a la 1, 2 y 3. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, léalo, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora yo te ruego que sea magnificado tu nombre, como hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué dijo el versículo 19? ¿Qué estaba diciendo Moisés? Léalo fuerte. 1, 2 y 3. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza y misericordia, y como has perdonado a este pueblo. ¿Qué cosa pidió Moisés? ¿Que los juzgara o que los perdonara? Que los perdonara. Pero hermano, Dios no oyó la voz de Moisés. Dios los juzgó. Yo recuerdo mucho que una persona se había levantado en contra mía. Yo no sabía, era mi amigo. Y esta persona trajo un pastor de otro país, un boliviano que se hacía llamar judío. Y él me difamó, hermano, por televisión, por radio, y habló muy mal en toda la ciudad de Huancayo. Y después yo me entero que él había organizado todo esto. Mi amigo. Y Dios, hermano, juzgó a su hijo. Y su hijo muere.
Pero antes de que él muera, yo fui y le perdoné. Y le pedí a Dios que no se llevara a su hijo. Yo le voy a decir una cosa. No es para que usted tenga miedo. Pero tengo en mi lista cerca de 12 personas que Dios juzgó. Porque a veces la gente hipócritamente se te presenta y te abraza y te dice: sí, somos amigos, sí, usted es mi pastor, usted. Y dice la palabra que planean en secreto y conspiran. Puede que te engañen a ti, pero a Dios no lo engañan. ¿Hay alguien aquí? Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no tengas miedo. Porque la palabra dice: aunque conspiren contra ti, delante de ti caerá. No importa quién sea esa persona. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y enseñarle a las personas, así como usted le enseña, hermano, ame y sirva a Dios de corazón. No sea indolente. Otro de los pecados que Dios detesta fuerte es la murmuración. La Biblia dice en Números capítulo 12, vaya a Números 12, y lea conmigo este pasaje. Dice la palabra: ¿y quién murmuró contra Moisés? No fue gente ajena, hermano, no fue gente que no conocía a Dios. Dice capítulo 12, léalo conmigo, versículo 1, dice la palabra, en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente. Mientras estaban en Hazoret, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Se había casado con una cusita. La Biblia, cusita, hermano, es una mujer morena. Aquí no hay cusitas. Aquí son gringas todas. Porque cuando hablamos de cusita, estamos hablando de una persona bien morenita. Y aquí no hay morenitas. Aquí son blanquitas todas. Y ellos se habían... ¿Y quién era María y Aarón? María y Aarón eran sus hermanos de Moisés. Y Moisés se había casado con una muchacha morena. Y ellos, hermanos, se enojaron. Y mira, dice la palabra, versículo 2, mira lo que dijeron. Y dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Yo también soy profetisa, dijo María. Y el Señor escuchó su murmuración. Dile a la persona que está a tu lado: ten cuidado con lo que hablas, porque Dios va a escuchar lo que dices. Díselo. Y hermano, el versículo 3 dice la palabra: ahora bien, Moisés era el hombre más manso que cualquier otra persona, más humilde, dice, ¿no? Miren cómo mira a Dios a sus siervos. Era el hombre más manso. La traducción, Reina Valera, ¿qué dice? Mira, lea el versículo 3, a la voz de 3. 1, 2, 3, léalo fuerte. Yo le pregunto: ¿una persona mansa mata a otra persona? ¿Es un asesino? ¿Cómo Dios lo llama manso si había matado a 2 personas? Dios llama manso a Moisés después de ser un asesino. Ah, Dios está mintiendo. No. Querido hermano, Dios no te mira por tus equivocaciones. Dios te mira por tus obediencias. Dios te mira cuando tú obedeces al Señor y sigues el camino de Dios. Él siempre va a mirar lo bueno de ti. Él no te recuerda, no es como el diablo que te saca tu pasado, ¿no? Mire, te dice: ah, pero si tú eres así, pero sí. Ay, por favor, ahora está cantando, ahora toca la guitarra, ahora toca el piano. Puede que alguien de tu pasado venga y te conozca y te cuestione, pero tú tienes que confiar en lo que Dios ha hecho. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. ¿Hay alguien aquí? Le puede dar un fuerte aplauso al Señor.
Esto pueden juzgar, te pueden juzgar por tu pasado. Pero Dios, hermano, estaba diciendo que Moisés era un hombre manso. Y dice el versículo 4, él se enojó por lo que su hermana había hablado contra él. Ellos no habían hecho solamente, habían murmurado. Y dice, el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Nadie fue con el chisme donde Dios. Asegurito le han contado a Dios lo que ha dicho María. Segurito ha sido con tu chisme. Le dicen, ¿no? ¿Usted escucha a esas personas? Cuando hay a veces cosas que yo comparto y hay gente, seguro han hablado con el apóstol, seguro, y la gente comienza a murmurar. Nadie le había dicho a Dios. Y dice la palabra, el versículo 6 dice, y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir, si hubiera profeta entre ustedes, dice, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no como mi siervo Moisés, de toda mi casa es quien confío. Yo le hablo cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como es Él. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo? Tienes que tener temor en tu corazón. Ten cuidado. Hay cosas que Dios se va a volver tu enemigo. Porque hay veces, hermano, nosotros juzgamos porque no estamos en el zapato de esa persona. Tú no sabes las privaciones que ha tenido, porque tú no puedes ser capaz de sacrificios y tú juzgas eso. Porque no has tenido temor de hablar, dice, ¿no? El versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. Y el Señor estaba muy enojado con ellos. Y cuando, mire lo que dice el versículo 10, cuando la nube lo dejó de estar encima del tabernáculo allí con Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa, cuando Aarón lo vio, lo que había pasado con ella. Ten cuidado, porque Moisés no lo castigó. La Biblia dice que Dios le dejó lepra. ¿Qué significa lepra? Hermano, la lepra es algo que se nota en la persona. La lepra es una herida. La lepra es una herida, y cuando tú estás herido, tú vas a hablar. Cuando tú estás herido, tú vas a hablar de esa persona. La lepra, hermano, te expulsaban del campamento, te expulsaban de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso olía mal. Cuando una persona habla de los demás, huele mal. ¿Por qué el hermano David me hace venir temprano? Que se cree, ahora se cree líder. Ten cuidado. La pastora Pamela, ¿qué se habrá creído ella? ¿Quién será para que me mande? ¿Quién será el apóstol para que yo le pida permiso? Yo lo he escuchado, hermano, la gente. Pero las cosas de Dios, en la casa de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado de hablar de sus padres. ¿Hay alguien aquí? Se me fueron, hermanos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y Dios le dio lepra. Tenga cuidado. La lepra traía miseria, porque con lepra no puedes trabajar. La lepra corta el trabajo. Y por último, hermano, otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es la incredulidad. Una cosa es contra las personas, otra cosa es contra Dios. No sea incrédulo. Dile a la persona que está a tu lado, no seas incrédulo. ¿Usted ha visto el poder de Dios? ¿Hay alguien que ha visto la manifestación de Dios? Dos personas. ¿Alguien ha visto milagros de Dios en su vida? He visto milagros terribles. Le contaba ayer a la iglesia. Milagros de cuidado de Dios. Ayer jugó la U. El otro día también que yo dejé mi carro, jugaba la U. Y yo dejé mi carro, hermano, abierto. Las ventanas, las puertas. Y me fui a descansar como a las 7 de la noche. A las 9 de la mañana, cuando bajo,
Y no solamente lo dejé ahí, lo dejé al otro lado de mi casa. Había dinero, estaba mi billetera, había todo. Yo vi el milagro de Dios, el cuidado de Dios, los ángeles de Dios cuidando mis cosas. ¿Cuántos milagros has visto? Y sabe qué cosa, tiene que tener cuidado con la incredulidad. Números capítulo 14. Y con esto quiero concluir esta mañana. Dice la palabra, hermanos, que el Señor le había prometido a Israel. ¿Hay alguien que tiene alguna promesa de Dios? Dígame amén. Si Dios te ha prometido algo, vive el Señor que Él te va a cumplir. Yo dije, vive Jehová que Él te va a cumplir. Cuando el profeta dice, vive Jehová, ¿sabe qué está diciendo? ¿Se acuerda? ¿Qué está diciendo cuando el profeta dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ciertamente vendrá eso? Juro por Jehová. Imagínate, hermano, el profeta estaba jurando. Hay que tener cuidado. Cuando usted dice vive Jehová, usted está, esa es una expresión judía que dice juro por Jehová que eso va a pasar. Ahora, recuerde que las promesas son condicionales. Una parte te toca a ti y otra parte le toca a Dios. Dice capítulo 14, léalo conmigo. Miren lo que dice, wow, qué fuerte. Capítulo 14, versículo 1, nueva traducción viviente. Mire lo que dice la palabra, léalo conmigo. Entonces toda la comunidad, fuerte, empezó a ¿qué? ¿Qué empezó a hacer la comunidad? A llorar a gritos. Así continuó toda la noche. Lloraron, hermano. ¿De qué estaban llorando? ¿Alguien ha llorado toda la noche desesperadamente alguna vez aquí? ¿Por qué? ¿Porque te habías enamorado? Ah, no. ¿Por qué estabas llorando? Y estaba por morir. Estaba grave. Y comenzaste a llorar amargamente. Muy bien. ¿Alguien más ha llorado amargamente? ¿Sabe lo que significa hasta el amanecer eso, no? Dos personas, hasta el amanecer, hermano, hasta el amanecer. Hemos llorado amargamente hasta el amanecer. Pero ¿por qué ese dolor? Cuando tú lloras, porque hay un dolor profundo. Pero ¿por qué estos estaban llorando? Mire lo que dice la palabra. Qué fuerte. Qué terrible esta palabra. Dice el versículo 2. Sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés. O sea, se levantaron contra Moisés y Aarón. Si hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, sus palabras, hermano, de esta gente se volvió realidad. En tu dolor tienes que tener cuidado. Me ha dejado el botija, me quiero morir. La chilindrina se ha ido de mi vida, ya no puedo vivir. Cálmate, porque en esa intensidad de verdad eso se va a cumplir. Eso se cumplió con ellos. Dice la Biblia, porque el Señor nos está llevando. ¿De qué estaban llorando? Cuando usted en el capítulo 13 habían mandado 12 espías a la tierra prometida y todos habían traído unas uvas. Hermano, ellos habían traído no estas uvas. Mire estas uvas tan grandes. No habían traído estas uvas, sino que habían traído un racimo como esto, cargado de 2 personas. O sea, las uvas eran tamaño, hermano, de las sandías. Una uva era una sandía. Y 2 personas estaban cargando ese racimito. Esa tierra era una tierra abundante, una tierra de bendición. Es como lo que Dios nos va a entregar. Dios nos va a entregar una bendición abundante, poderosa, sobrenatural, gloriosa. Dios nos va a traer una bendición que tú no te imaginas. Y ellos, hermano, los espías llegaron, dijeron, sí, pero. El sí, pero. Nunca escuches la palabra. Sí, pero. Vamos a buscar a Dios, sí, pero. Ellos dijeron, no, pero allá hay gigantes. Y nosotros parecíamos saltamontes, parecíamos cucarachas, nos van a matar. Nos van a... Y no eran cualquier persona, eran líderes. Por eso los líderes tienen que ser gente de fe. No pueden ser gente cobarde. Por eso, hermano, no se le puede dar el liderazgo a cualquier persona. Tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Yo dije, tienes que ser un hombre y una mujer de fe.
Y los hombres de fe dicen, cuando están enfermos, dice, yo me voy a levantar y Dios me va a sanar y Dios me va a visitar. Un hombre de fe cambia su forma de hablar. Una mujer de fe dice, no tengo economía, pero yo sé que si salgo y hago esto, Dios me va a prosperar y yo voy a vender y Dios me va a bendecir. Eso habla un hombre de fe, porque está obedeciendo a Dios. Pero ¿qué fe va a tener la persona rebelde? Incrédula. Y dice, hermano, el versículo 4. Entonces conspiraron entre ellos. Dice, escojamos un líder, regresemos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron en su tierra y le dijeron, no, por favor, Dios nos va a meter. No, vamos, esa tierra es maravillosa. El versículo 7. El Señor se ha agradado de nosotros. Él nos va a dar esta tierra. Y el 9 dice, Josué y Caleb dice, no se rebelen contra Dios. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar la tierra que nos prometió. Versículo 10. Miren cómo reacciona una persona incrédula. Por eso tú debes tener cuidado con juntarte con ese tipo de gente. Versículo 10 que dice, todos lean a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. No. Leanlo todos juntos. 1, 2 y 3. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que aquella era muy alegre. Entonces la corona los incrédulos odian a la gente de fe. Mentira. ¿Tú lo vas a creer? ¿Por qué, hermano? Porque su corazón no es sano. Y no solamente odiaban, sino que quisieron apedrearlos a Josué y Caleb, que le dijeron, Dios está con nosotros, vamos a lograr, vamos a alcanzar. Hermanos, la incredulidad es algo que es contagiosa. Yo quiero que tú sepas esta cosa esta mañana. Las bendiciones de Dios no están en el suelo. Las bendiciones de Dios se pelean. Yo dije, las bendiciones de Dios se pelean. ¿Dónde están las piedras preciosas? ¿Usted ve las piedras tiradas en la calle? ¿Dónde usted encuentra oro? Usted tiene, hermano, que hay cosas que no están tiradas en la calle. Primero, tú las tienes que querer. Segundo, la palabra dice, tú las tienes que buscar. Y tercero, tú tienes que invertir tiempo y dinero para hallarlo. Cuando tú ves diamantes, para poder encontrar un diamante, tú tienes que invertir en hacer una mina, en piedras preciosas, en excavar, en contratar gente. ¿Por qué? Porque las cosas valiosas no están tiradas. Y toda bendición de Dios hay que pelearlas. En nuestras vidas, hermano, para poder alcanzar esas bendiciones vamos a enfrentar gigantes. ¿Por qué no debes juntarte con un incrédulo? Porque él se enfoca en el problema. Y ellos dijeron, gigantes, está en la ciudad fortificada, el terreno es hostil. Ellos no vieron los frutos. Ellos no recordaron los milagros. La gente incrédula no recuerda los milagros. Por eso yo le decía a usted ayer, hermano, recordemos siempre el sacrificio de Jesús, lo que le costó morir en la cruz, los clavos, el sufrimiento. Recuerde siempre. Yo hoy le digo, recuerde las victorias de Dios, recuerde los milagros de Dios, recuerde la sanidad de Dios, recuerde la prosperidad de Dios, porque Dios cumplirá su palabra con nosotros. Yo dije, Dios cumplirá su palabra con nosotros. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. El miedo anula la razón y el recuerdo de las cosas que he hecho por ti. La incredulidad busca excusas para no creer. Ellos creían que la tierra prometida, el gigante iba a decir, no, pasen, tomen la tierra, nosotros nos retiramos, hasta luego, que Dios los bendiga. No, el gigante iba a pelear por su tierra. Y por último, tienes que cuidar a quién le escuchas y lo que escuchas. El pueblo quiso apedrearlos a ellos. ¿Y cómo termina esto, hermano? Versículo 26, capítulo 14, dice la palabra del Señor.
capítulo 14, versículo 26, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad que se queja contra mí? Si he oído las quejas de los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les he oído decir. Dios dijo: ahora les voy a hacer lo que ustedes han hablado. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron contra mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años a más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb y Jefone y Josué hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé que no entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¿Qué cosa dijeron al principio? Versículo 2. Versículo 2, mire qué cosa dijeron. Léalo a la voz de 3. 1, 2 y 3, fuerte. Los voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón, que tan solo hubieran fuera de Egipto, y aquí en el desierto se quejaban. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Y qué cosa Dios dijo? Ahora vas a morir. Póngase de pie esta mañana. Yo quiero invitarte a que esta mañana tú rompas toda palabra que has dicho de las promesas de Dios, de las bendiciones que Dios te ha dado, de Dios mismo. Ten cuidado, porque nuestras palabras tienen poder. Ten cuidado con las cosas que has dicho, no solamente de Dios, sino del ministerio que Dios te ha dado, del llamado que Dios te ha dado. Hermanos, nosotros no somos dignos, y le habla el apóstol de esta casa, de servir a Dios. Que ha habido situaciones, muchas. Yo recuerdo que cuando comencé el ministerio, habían situaciones de necesidad, de escasez. Hoy yo no le puedo decir que tengo necesidad. Hoy no le puedo decir: Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha bendecido mi vida. Lo último que ha hecho Dios es regalarme ese carro. Dios nos dijo la semana pasada: no te olvides del Señor tu Dios cuando te mete en la tierra prometida. Cuando comas y te sacies y te engordes, no olvides lo que Dios va a hacer contigo. Esta mañana yo quiero que... Hay un cántico que dice: no hay lugar más alto que todos nosotros, hermano. No voy a invitar a nadie esta mañana, porque de alguna manera hemos hablado de la tierra que Dios nos va a dar. O hemos murmurado contra los hombres de Dios, o contra las mujeres de Dios, o contra nuestros padres, contra nuestras autoridades, y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una maldición. Tal vez has hecho negligentemente la obra de Dios. Y Dios... dice la palabra, hay una maldición. Fuerte es esa maldición. Tenga cuidado. Si usted no conoce a Cristo, vuélvase a Dios. Nosotros no le estamos predicando una religión. Jesús no vino ni a plantar la iglesia evangélica ni a plantar la iglesia católica. Jesús vino por su pueblo. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra nos atañe porque somos su pueblo. Le invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos, y únase a mi oración esta mañana, estando de pie esta mañana. Levante sus manos y dile: Señor, yo me rindo delante de ti. Y te pido perdón, Señor, las veces que he levantado mi voz. Te pido perdón, Espíritu Santo, si me he rebelado contra ti. Señor, te pido perdón si he sido incrédulo.
no hay lugar más alto, Padre, hoy confieso, hoy declaro, más grande. yo veré el bien de Jehová. Estar a tus pies, Yo veré la bendición del Eterno. estar a tus pies. Yo voy a ver la prosperidad que me prometiste. Yo voy a ver el cumplimiento, Señor, del proyecto que tú nos has entregado. Estar a tus Hoy nos preparamos para dar a luz a Elías, Señor. pies. Como la visión, Señor, se da a luz. Nos preparamos para que en las próximas semanas Elías pueda nacer, Señor. Cuídalo. En medio del parto, Señor, que venga Elías. Cuida su nacimiento. Protege, Señor Jesús, sus primeros pasos, sus primeros días. Yo lo declaro, Padre Santo, porque tú nos has prometido. Nos humillamos esta mañana. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, vamos. Padre, me humillo delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia. No quiero que te conviertas en mi enemigo, Espíritu Santo. No quiero que pelees en contra mía. No quiero, Señor, que te conviertas en mi enemigo. No quiero, Señor, Padre Santo, que pelees contra mí. Quiero que tú seas, Señor, mi defensor. Quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi amigo. Que seas mi protector. Te pido que seas mi Señor esta mañana. Enséñame tu palabra, Espíritu Santo. Ayúdame a cumplir tus instrucciones. Espíritu Santo de Dios, quiero ser tu amigo, Señor. Yo rompo toda palabra, Señor, toda murmuración, toda palabra, Señor, en contra de mis padres, de mis autoridades, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguna maldición me alcance. Padre Santo, no quiero hacer negligentemente la obra de Jehová. Quiero hacer la obra tuya, Señor, con un corazón, Señor, amante. Quiero ser responsable, Señor, con el ministerio que me has entregado. Espíritu Santo de Dios, esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe el camino. Nos enseñe el camino, Señor. Espíritu Santo, enséñanos tus sendas, tus veredas. Nos humillamos delante de ti. Si usted tiene algo que arrepentirse, abre su boca, hable con el Señor. Yo no puedo poner palabras en tu boca. Si usted tiene que llegar a casa y pedirle perdón a sus padres, hágalo. Si usted tiene que pedir perdón a su pastor en algún momento de la semana, acérquese, llamen, escríbale. Yo le perdono toda ofensa en contra mía. Yo corto toda maldición que pueda traer su ofensa, toda murmuración en contra de mi vida. Yo lo bendigo a usted en esta hora en el nombre de Jesús. Se ha quitado la carga. Todo aquello que pueda destruir la bendición de Dios sobre su vida. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo.